Hola, hola, Estás Pauli, ¿cómo estáis? bien, te veo súper, ahora sí. Ahora sí que Yo, yo también te veo súper porque mi celular estaba medio enredoso y se me ocurrió mi tablet. buenísimo. Se ve súper, Así que, escucha súper. fantástico, mucho mejor, buena idea. Sí, oye, a los que se están uniendo, les cuento que hoy día vamos a estar conversando con Juan Pablo Sutherland, autor de Grindelmanía. Eh, la última novedad de Ediciones Alquimia, Editorial Amiga, que acá les muestro. Por supuesto que están disponibles Papelucho que hay en dictadura y este libro en físico en la librería y también por la página web. Así que bueno, vamos a comenzar. Les presento a Juan Pablo, un autor que yo ya creo que lo conocen. Juan Pablo es escritor, crítico y actualmente docente universitario. Y este es tu último libro, ¿no? Sí, Pauli, muchas gracias. Primero saludar a quienes están con nosotros hoy día, nosotros y amigos, amigas, amigues, que nada, pues feliz de estar acá. Gracias por la invitación de la librería El Blanco, en El Blanco, y ojalá que hagamos una conversa relajada, entretenida, y yo estoy muy contento porque el libro salió hace poco. Es un libro y la edición, bueno, Alquimia siempre se ha destacado por unas ediciones maravillosas. Está así increíble, y además que yo siempre soy muy obsesivo porque igual tengo harta cultura visual y soy muy obsesivo con las portadas de mis libros. Entonces, los diseñadores sufren conmigo cuando empiezan a trabajar la portada de mi libro, No, está precioso. pero, pero igual finalmente todos quedamos felices con el diseño y el libro quedó increíble, la edición de Guido Arroyo maravilloso y todo el equipo de Alquimia increíble. Sí, justo te iba a comentar eso. La edición la había hecho Guido, amigo también. eh, Sí. y que realmente yo le decía a Guido ayer, hoy día, no sé, que quiero demasiado que la gente vea el libro. Me gustan mucho las ediciones que hacen y como incluir esto que mostré recién, el Sí, libro virtual, que aparecen imágenes. eh, Está súper bonito, súper cuidado. sí, Pauli, se trabajó harto como en la imagen, en la idea de la portada, porque además no podía poner el logo de Grindr, porque entrábamos en líos con la patente, pero el diseñador, el trabajo del diseño también, maravilloso, de Nicolás Sagredo, y todo el trabajo de corrección de la Catherine y el Felipe, también increíble, porque siempre los libros, yo ya soy viejo en esto, y aunque uno revise mil veces el libro, siempre hay mote, siempre Uy, pasa algo que se sí. escapa algo. Pasa, me carga eso. No me pasó Sí, todavía con el tuyo, pero me pasa cuando estoy viendo libros así como muy cototos, grandotes, muy emocionada, justo hoy día comentaba eso, y encontrarte una palabra doble, un doble espacio entre sí, palabras, es una lata. Pero sí, este una está lata. bien cuidado, así que Sí, felicitaciones a intentamos, les amigues. intent- sí, intentamos que fuese así y también por eso también se demoró un tanto en medio del contexto de pandemia, en medio de todo lo que ha pasado, que no es menor, digamos, pero finalmente estamos súper contentos con el objeto libro, porque a mí yo soy tichista por el objeto libro. Entonces, el objeto me gustó mucho como quedó. Sí, soy de las tuyas, por eso también mucho Excelente. las ediciones que está haciendo Alquimia, los trabajos que hace con la nona también, que también incluyen Sí, imágenes. Así que bacán. sí. Muchas gracias a los amiguis que nos hacen llegar sus libritos. Oye, y Sí, no, fantástico. empecemos al tiro a hablar de Ya. contenido, porque es algo súper interesante, Mm, súper contingente también. Pero mm, me gustaría que nos fuéramos hacia atrás, un paso antes ya, de Grindr, ¿ya? ya. Y pensemos como en el mercado gay previo a a la tecnología, previo a esta instalación de las Sí, aplicaciones.
Eh, Sí, sí. conversemos, en verdad la idea es que la gente vaya conociendo de lo que va el libro. Sí, mira, Pauli, igual era un desafío porque yo tenía esta idea de hacer este libro. Yo igual siempre soy un escritor que trabaja, que está entre medio de la ficción y el ensayo, entonces soy un transdisciplinario, literariamente hablando, digamos que ya estoy un poco, en general mis libros son más híbridos. Creo que el tema de los géneros literarios a esta altura se ve un tanto acrónico, digamos, y que finalmente la escritura y por temas también de la forma en que estamos leyendo visualmente, en muchas pantallas, creo que los géneros están completamente mezclados, híbridos, y en ese sentido, este ensayo, claro, tiene eso también de los géneros, pero es lo que tú preguntas, me parece súper interesante respecto a cómo antes de hablar de Grindr tenía que hablar un poco de este mercado de los cuerpos, pero el mercado de los cuerpos en el sentido que si uno piensa, por ejemplo, el Grindr es tributario de una cultura homosexual, marica, cola, metropolitana, es decir, todas las locas para escapar de su familia, de la normatividad, del cura, del poder instituido de todas partes, generalmente hay grandes éxodos de minorías hacia las metrópolis, ¿no? Y en ese éxodo hacia las metrópolis, que también pasa acá, de provincia a Santiago o de provincia a las capitales regionales, pasa que tú empiezas a vivir lo que tú no pudiste vivir en tu pueblo, en tu barrio, por el castigo, por el orden patriarcal, por el ordenamiento hegemónico, o sea, pensemos que la sodomía estuvo penalizada en Chile hasta el año 98, entonces, y Chile fue uno de los últimos países que la derogó. Entonces, en ese sentido, siempre hemos tenido una cultura muy normativa, muy patriarcal, muy autoritaria, y en general las comunidades tenían que encontrar estrategias distintas para poder vivir en sexualidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, eh, eh, yo me dije, antes de hablar de Grindr, tengo que hablar las experiencias que uno mismo ha tenido. Entonces, por eso cuando yo empiezo el libro, veo, por ejemplo, que tomo un poco algunos fragmentos de mi adolescencia, mi pubertad. A mí me gusta ser un poco puchento mezclado con la teoría, porque encuentro que la teoría, así como el ladrillazo, es muy, de repente aleja a los lectores o a otra gente, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo siempre mezclo, Pauli, las formas de narrar, ¿no? Y en ese sentido conté efectivamente, empecé a contar cuánto fue el primer momento en que yo tuve esa noción de que había deseo en la calle, ¿no? Y ahí yo voy contando en las primeras páginas del libro cómo ese deseo en un momento se arma en la calle. Entonces, no puedo hablar de Grindr o de Grindermanía si no hablo cómo yo encontré mi propio deseo sin que mi mamá, mi familia, mi abuelo, mi tía supieran lo que yo estaba haciendo en la calle cuando Claro, tenía 14, 15 años. Y eso es una experiencia de alguna manera que todos hemos tenido, ¿no? Que de alguna manera que todas las minorías, de alguna manera y fundamentalmente las sexuales, han tenido que inventar estrategias para vivir en el orden patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo hago en el libro un recorrido por el cruising, que es como la denominación que se entiende, digamos, que es como la práctica de tener sexo anónimo en la calle, en el parque, en el puente. Entonces, yo llegué al cruising o a tener una relación, digamos, de deseo con desconocidos en el espacio público, porque en los espacios formales de la familia, de la casa, de las instituciones que ordenan tanto el capital como la sociedad patriarcal, hacen que uno tenga que buscar otros lugares, ¿no? Y en ese sentido, el cruising es una práctica no solamente del siglo XX. Yo recuerdo que incluso empecé a ver, por ejemplo, textos en Roma de Catulo, que es un poeta griego muy porno, ¿no? Que uno podría decir ahora que es gay, pero en ese momento la noción no existía, y habla del cruce de deseo con efebo en el baño romano.
o en otros lugares del espacio metropolitano de la ciudad, ¿no? Entonces, en ese sentido, y luego No es nuevo. hablar que ya, claro, no es nuevo, es una práctica, pero también en un momento, cuando surge de alguna manera el mercado de nicho, el mercado gay, también surgen instituciones gay que de alguna manera intentan facilitar esa sociabilidad que no existe. Bueno, o sea, la disco gay, uno podría decir, es esa prótesis que no existe en el espacio público, entonces la gente va a una disco gay, a una disco lésbica o mezclada para vivir esa sociabilidad que no pueden vivir en el espacio público, ¿no? Claro. Pero siempre, de alguna manera, estuvo estos puntos de fuga y estuvo en un momento también el mercado gay que tiene que ver con el consumo, de poner en escena una relación, digamos, de consumo de espacios que tengan que ver con lo gay, ¿no? Eso también se da, y eso obviamente se da. Me recuerdo mucho que un gran amigo mío, que Pedro Lebel, siempre tiene unas crónicas increíbles sobre, por ejemplo, toda esta cosa del modelo Calvin Klein, gay, primer mundo. Hay unas crónicas maravillosas de Pedro en Nueva York cuando se enfrenta con estos cuerpos musculados de primer mundo y ella se siente como la India desnutrida, expulsada por ese capitalismo gay en escena, ¿no? Eso es como quizás como para empezar la conversa. O inclusive hasta un cuerpo hegemónico, entre comillas, ¿no? Mm, Tú te me absolutamente. adelantaste un montón Mm, cuando dijiste, cuando hablaste del cruce, de que ya en estos tiempos hablar de géneros literarios como que está un poco, no, no, a mí tampoco me gusta encasillar. Y justamente sí. alguien me preguntó hoy día como, ah, ya leíste el libro y ahí cómo es. Y yo dije, es un híbrido, es como, Mm, porque hay teoría pura y dura, mucha teoría que me sí, encanta, que tengo así muchas cosas marcadas, pero también está lo sí, testimonial, o si lo claro. queremos decir como autoficcional, porque también Sí, es claro. obvio que tú dices que estás jugando un poco con la realidad y la ficción. Hay parte Sí, del sí, texto, de las historias que son reales y hay otras partes que son ficticias, pero tampoco sabemos cuál es cuál. sí, claro. Eso es lo Sí. entretenido de la autoficción, porque estás, Mm, y bueno, también es algo que me gusta como decir, que ya una vez que está escrito ya está ficcionalizado, así que independiente de que sean las memorias de Juan Pablo, ya está ficcionalizado. sí, Entonces eso, pues te me adelantaste un poco con lo de lo híbrido, pero bacán, porque es ya, algo que se ve, que ya. también es algo que rescato mucho del trabajo que se hace y que se nota que hiciste en conjunto con la editorial Alquimia, porque incluye Mm, imagen, hay una parte, sí, más ratito quiero leerles una parte de como el inicio del libro, como te había mm, comentado también. Entonces eso, se mezcla esta teoría que tiene un sustento, porque yo puedo ver ahí sí, mucho sustento que me encanta, y también mm, está lo otro, la experiencia, sí. el día a día, la vida, Mm. eh, así Sí, que y además que, Paulina, también eso es interesante para todos, digamos, porque yo creo que la experiencia también de lectura, la experiencia de lectura tiene que ser una experiencia que te conecte con distintos tipos de territorios, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no quería hacer un libro así, como te comentaba, un ladrillazo, ¿no? Sino que de alguna manera lo que quería era que pudiésemos reflexionar, pero también la ficción, de alguna manera, o la autoficción, da la posibilidad de incluso de ser mucho más radical y ser mucho más al chancho en términos de los lenguajes y de la forma en que uno piensa el cuerpo, piensa, por ejemplo, las drogas, piensa las prácticas de sexo con drogas ilícitas, digamos, o cómo el tema de las construcciones de lo masculino se pone en escena, digamos. Entonces, en ese sentido, me interesó que el libro fuese esa mezcla, ¿no? Como que, ya me agoté un poco con lo teórico y paso al insert de ver otras formas también de entenderlo, ¿no? Entonces, creo que esa fórmula a mí me queda bien, porque yo soy siempre alguien que está cruzando los géneros. Entonces, en ese sentido, no estoy, me parecía, para mí, como me costaría mucho hacer una cosa con un texto
novela, novela, cuento, cuento, ensayo, ensayo. O sea, los ensayos yo los puedo pensar incluso como políticas de ficción, ¿cachai? Sí, eso es algo que hace que se lea también fácil, es como teoría, pero también Mm. en fácil, ¿cachai? Y eso es Sí, muy claro, interesante sí, para los lectores, siento yo. sí, Que se sin hace, duda. no sé, pues de repente busco una referencia, pero chuta, a lo mejor te va a salir mucho más fácil esa misma referencia verla acá porque también está vivenciada. Y eso es lo interesante. Abs- A mí eso me pasa, claro. por lo menos como lectora. Y como también avanzando en También el, avanzando. Mm, eh, pensaba como en la irrupción de la tecnología al servicio de este mercado, mm. que puede ser Sí, los chat gays, los ciber, eh, hasta llegar a Grindr. hasta También llegar a Grindr. aparece. Sí, igual yo creo que es un fenómeno globalizado respecto a cómo las tecnologías han invadido nuestras vidas, digamos, no solamente no solamente en el marco, digamos, de la inscripción sexual, sino que en la vida cotidiana, como por ejemplo WhatsApp es como una invasión a nuestra vida a nuestra vida, digamos, y a cada rato estamos con WhatsApp, a cada rato, o sea, el tiempo ha cambiado para todos, ¿no? Para todas, para todos. Entonces, en ese sentido también, quizás la mayor curiosidad o el mayor impacto de Grindr es que finalmente se produce una cosa que es muy loca, que es que tú puedas concretar saber quién está a 5 o 10 cuadras que está buscando lo mismo que tú, entre comillas, digamos, de tener una relación, digamos, de sexual o de sexo anónimo, de conocer a otro, ¿no? Claro, Eso antes se hacía en la ciudad. Entonces, de alguna manera, uno podría decir que el deseo se privatizó. ¿Por qué? Porque de alguna manera lo yo hacía cuando tenía 18 años, incluso en dictadura, 20 años, 21, yo salía a los parques, a la ciudad, a buscar ese deseo que estaba de alguna manera castigado, bueno, estaba penalizado, que era muy peligroso, pero de alguna manera ese deseo, eso que estaba ahí en los espacios públicos, finalmente ahora tú lo tienes en tu celular. Entonces, de alguna manera, ese lugar es un lugar que se va a tu dormitorio, o sea, el parque público, el puente, se va a tu dormitorio, entonces ya no necesitas recorrer la ciudad para encontrarte con el otro. Entonces, de alguna manera ahí hay una posibilidad de ventaja, pero también hay un lugar, digamos, del espacio público que uno podría preguntarse que el espacio público siempre ha sido el espacio político. Entonces, ese espacio de la poli, ¿no? Ese espacio público, donde incluso tú te encontrás con la vigilancia del Estado y sus instituciones, te encontrás con, no sé, con los pacos, con quienes están vigilando la ciudad, esa misma fricción con esa vigilancia provoca una forma distinta de evitar la ciudad frente a una relación más despolitizada o más de dormitorio, de que ya yo me meto contigo, ya ven tú para acá, ya para acá, incluso haciendo un punto de fuga escapista respecto a que son prácticas sexuales de alguna manera más cuestionadas por el orden cultural, ¿no? claro. Sí, pues bien a lo largo de la lectura me parecía como la plaza, espacio político en donde nosotros vamos y buscamos todo lo que ahora tenemos a un clic de distancia. Sí, claro. Sexo, comida, como ahora está todo a la mano. También me pasa un poco de pensar como, tú me decías, yo hago clases, yo hago Zoom y no sé qué. Ahora yo también hago muchos Zoom, muchas clases, y yo decía, mi patria es Zoom en estos momentos, Sí, porque estoy en Zoom, pero estoy en Australia, estoy en México y estoy en Chile. Es como una patria claro. nueva. Lo mismo me hace este sentido de como estos bordes. Siempre el mercado de la carne, el mercado sexual gay, estaba como en el borde, ¿no es verdad? Como en las afueras Sí, siempre, o escondido. En este caso ahora, claro. esta nueva patria que sería Grindr, ¿lo tienes ahí? Al alcance de tu mano, a un clic de distancia.
Sí, y además que también ese mismo ejercicio uno podría pensarlo que es un ejercicio que enfrenta contradicciones, porque por una parte uno puede decir que Grindr es como la pregunta política, la pregunta activista, la pregunta marica activista, la pregunta queer, la pregunta crítica feminista respecto al ordenamiento homonormativo. Es decir, Grindr puede ser un espacio de cuestionamiento de resistencia. ¿Hay resistencia al interior o no? Porque obviamente la sintaxis de Grindr ya tú estás atrapado en esa sintaxis, es decir, yo entro a Grindr con la noción, uno podría decir con la noción liberal, de decir de mi libertad, de decir, claro, la noción liberal y libertad es como entro a Grindr yo, pero esa noción, entre comillas, de libertad está marcada por la sintaxis que ya tiene la aplicación. Es decir, ya la interfase te dice lo que tienes que responder, lo que tienes que decir, que soy activo o pasivo, que estoy ubicado en una determinada comuna, o estoy en Las Condes, o estoy en Los Prados, estoy en Recoleta, estoy en Providencia, estoy en Ñuñoa. Es decir, hay marcas sociales, marcas de clase, marcas visuales, marcas de lo masculino o lo hipermasculino, es decir, y también hay situaciones, digamos, de conflicto. Por ejemplo, yo tenía muchos relatos, no voy a poner, pero lo digo igual, que por ejemplo se van a producir cuestionamientos respecto, por ejemplo, de gente que dice entre comillas, oye, igual respeta mi libertad, pero la gente muy afeminada o la gente trans no me interesa, pero asumiendo que eso es un ejercicio de libertad, pero ya la aplicación tiene una sintaxis que promueve ese ejercicio discriminador frente al otro, digamos. Claro, también como lo que aparece en el libro, como este efecto espejo, como quienes buscan como encontrar a Sí, sí mismo en sí, al otro lado de la pantalla, como este cuerpo hegemónico que yo quiero ver, igual que yo, trabajado, eh, quiero claro. ver mi otro ahí, y quiero Sí, relacionarme solamente con esos otros. También hay otra cosa mm, que aparece en el muro virtual, pero como que mm, aparece insinuado, que es como estas sí, otras, como es una aplicación que todos tenemos la posibilidad de acceder. Oye, estaba tu cuñado, se hace muy el sí, maldito. También eso me parece sí, que es como ese estilo hasta como hasta dónde tienes esa libertad, porque también tienes la posibilidad de que te encuentre alguien, de que te, no sé, pues a lo mejor, no sé, algún problema político o no sé, sí. con tu pega, ponte tú, tienes como, estás ahí expuesta, expuesto a esa Claro, posibilidad, así como en la es calle, estás expuesto a la vigilancia, a las cámaras, en este caso acá estás expuesta a esa otra, no sé si sería vigilancia, pero claro. Ahora, Paulina, lo más loco es que aquí en Grindr funcionaría una especie de panóptico propio, ¿no? Es decir, funcionaría un panóptico propio interno por la propia construcción, digamos, de la sintaxis de la aplicación que hace que tú la llenes, que te diga, por ejemplo, si eres positivo o negativo respecto al VIH, claro, si qué te gusta más, si eres parte de una tribu o no. Entonces, de alguna manera también, por una parte está la sintaxis como del panóptico, digamos, de que tú tienes que tener un acto, entre comillas, confesional, de decir como tú te ubicas, como tú te lees, y por otra parte está el panóptico de que cada uno tiene, digamos, en el sentido de decir que ese, que a mí no me interesa la gente, no, sin foto no, no afeminado, claro. locas, y lo dicen de una manera como que estuviesen apelando solamente como que una cosa de gusto. Y finalmente uno sabe que eso no es cosa de gusto, es respecto a cómo el orden hegemónico, como el orden patriarcal, como el orden masculino ordena determinado tipo de formas de comparecer, ¿no? Este cuerpo, esta forma de vivir este cuerpo en este lugar, fotos paradisíacas, bueno, en algún momento hablaremos de selfie, digamos, Sí, vengo pero en ese ahora con sentido este igual, punto.
Pero te das cuenta que finalmente también de alguna manera entre medio, también a nosotros entrando en la aplicación también se nos activan nuestras propias micro micropanópticos que también tenemos, digamos, porque finalmente ahí hay una seducción respecto a que tú, de esa manera mal entendida, que es como un golazo, de pensar que esa noción liberal es una noción que estaría, digamos, de alguna manera respetando al otro, ¿no? Y finalmente es una sintaxis que ya está lista, ¿no? Sí, me hiciste pensar en este dicho, así como, qué bueno que no se te nota, Mm, qué claro. bueno que no se le nota, o te presento a un amigo, ah, pero es gay, uy, no se le nota, Y como como si fuera la un tú, necesidad ¿no? de homogeneizar todo. Claro, sin duda que sí. Yo te había Sí, dicho que quería leer un trocito como del sí, principio del libro, un poco también porque me parece que acá se ve reflejado absolutamente lo híbrido que es. sí, Como la página, la primera página que tiene texto. Elige una foto, elige un smartphone, elige un rol, elige un cuerpo, elige un gym, elige una pose, elige un espejo, elige una edad, elige una vida y destruye lo que no te gusta. Tú eres el paisaje ahora. Elige una locación, dormitorio, baño o costa paradisíaca. Elige tus medidas sin pudor. ¿Qué color de ojos quieres? Hazte una selfie, abandona el retrato. Esa técnica se inventó en el siglo XIX, somos siglo XXI, eres del XXI. Etiqueta, elige un filtro, elige cada día una nueva foto y espera qué dice el resto. Míralas hasta aburrirte y piensa en la próxima. El futuro es un touch vector, un suave deslizamiento sobre tu pantalla. Elige tus palabras claves, elige tu idioma, no respondas sin foto, elige tu mejor imagen, cuida los píxeles, rechaza sin problema ni culpa, deja pasar a los ruidosos, sé lo más joven que puedas, elige tu nombre, elige tus gustos, pon la música que más te gusta, sonríe poco, compra, esfuérzate con tu fe. Tu vida digital es todo. Hasta ahí voy a leer porque ahí siento que tenemos demasiado material para trabajar, como parte sí, por la selfie, por no envejecer, por el cuerpo perfecto, por parecer perfectos, perfectas, frente a un otro. Ahí yo sí. vamos a Y hablar de la además que, selfie y yo dije, "Ay, este era el punto que tenía ahora, la dictadura de la selfie". Hay un capítulo que se llama La dictadura de la selfie. sí, y además que ese texto también, no sé si te diste cuenta, pero es un texto que a mí me provocaba mucho entrar al inicio como de una manera muy así heavy, Ajá. muy brutal, muy de imágenes, ¿no? Y es algo que me quedó de una película que amo mucho y que empieza con una banda de rock de Iggy Pop. Sí, pensé en eso. Sí, sí. Pero también con el develamiento crítico, digamos, de lo que significa eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que obviamente que todos nos hemos hecho selfie, todos ya tenemos la cultura de la selfie, y en ese sentido yo en un momento me pregunté respecto a que finalmente se instaría como una especie como de dictadura que además que estaba integrada en uno mismo, digamos, porque la lógica de la selfie es la lógica de siempre presentarte para el otro. Tú te estás haciendo a ti mismo, te estás retratando a ti mismo, te estás articulando a ti mismo, incluso técnicamente la selfie surge en un momento del desarrollo de la fotografía o de la tecnología digital, y es interesante porque hay una cosa que yo soy lector harto de teoría de la fotografía y en un momento me di cuenta
que la fotografía como técnica eh, surgió mucho, ya estaba, ya era posible, pero solamente surge cuando existe el deseo de ser fotografiado. Es decir, estaba el daguerrotipo como lugar técnico, como posibilidad técnica, y ya existía, pero solamente se constituye cuando existe un deseo de ser fotografiado, ¿no? Es decir, cuando tenemos el deseo de ser fotografiado. Entonces, en ese sentido, creo que la selfie de alguna manera está trabajando con un deseo de ti mismo, pero que finalmente está espejeando al otro. Tú quieres ponerte para que los otros te vean de la mejor manera posible, ¿no? Entonces ahí hay un lugar como muy loco, muy perfecto, muy perverso, que articula deseo. O sea, no es una lectura moral, sino que de alguna manera lo que me interesa a mí es trabajar el procedimiento que hace que uno se haga la selfie, ¿no? Claro, ¿por qué te la haces? ¿Por qué Claro, de esa forma? ¿Por qué este es el ángulo? ¿Por qué este es el fondo? ¿Por qué la hago de arriba o por qué la hago de acá? ¿Por qué muestro, no sé, lo que muestre? ¿Cachai? claro, que generalmente siempre quieres poner tu mejor foto, tu mejor lado, tu mejor idea de cómo tú estás, ¿no? Entre el paisaje, todo. Entonces, por eso también me pareció también que la selfie también llega un momento de abyección y de punto de fuga monstruoso, porque, por ejemplo, ahí doy el ejemplo pensando en Valparaíso, también doy el ejemplo de esta chica que se saca la selfie con Valparaíso en llama detrás, ¿no? Claro. Entonces llega a ser un lugar ominoso, un lugar de abyecto, ¿no? Y bueno, ya sabemos todo lo que pasó y que igual fue muy fuerte para ella, lo que pasó después, ¿no? Pero es interesante ese lugar, ¿no? Esa forma, esa pulsión por comparecer a los otros, ¿no? Para existir, ¿no? Es decir, como que la selfie, me hago la selfie y existo. Si no me Claro. hago la selfie, no existo. Y no sé si has visto como hasta dónde llegamos por una selfie. Hay un montón de gente que he visto como en noticias que han muerto por querer Sí, claro, sí, selfie, ponte tú, no sé, en una azotea, en un sí, cerro. Entonces, como hasta dónde yo soy capaz de llegar para mostrar algo, para mostrar sí, eso que quiero que vean, hasta claro. qué punto. Por eso en Grindermanía era tan importante trabajar esa idea, porque en Grindr el perfil es muy importante y las fotos que tú te pones en Grindr son las fotos de muestra, porque lo que dice el libro es que finalmente el Grindr como aplicación está de alguna manera, es la pregunta, está despojado ya de la idea del amor y uno entra a Grindr para tener citas sexuales, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay una pregunta porque está lo masculino entre medio y yo me hago la pregunta ahí respecto al discurso amoroso de Grindr, porque en general lo masculino siempre tienes lugares depositados para lo romántico y lugares depositados para el sexo. Entonces, no sé, pues en los años, hace 50 años atrás, los papás llevaban a sus hijos a un prostíbulo para que los hijos se hicieran hombres, digamos. Esa era la lógica del ordenamiento masculino y patriarcal, ¿no? Entonces, en ese sentido, en la aplicación hay muchas formas de entender esa relación, digamos, de deseo, esa relación de sexo, que obviamente es prioritaria, digamos, la relación, digamos, sexual, pero se mezcla mucho con formas muy locas de ponerse en escena, digamos, de ser el más guapo, de ser el que tiene mejor cuerpo, es decir, como una especie de carnicería corporal que de alguna manera está también haciendo que unos discriminen a uno y que otros tengan la exclusividad respecto a cómo acceder al otro, a ese cuerpo que es el más exitoso, ¿no? El cuerpo que está ganando la carnicería, ¿no? Claro, el mercado funciona así. Tú podés hojear la revista como podéis hojear perfiles en Grindr. Como esto Claro. es lo que quiero consumir o esto es lo que quiero consumir en una página, ponte tú viendo zapatos.
Em, claro, Quería irme sí, sí, para, sí, por ejemplo, yo que tengo un historial heterosexual, conozco Grindr por el otro, o sea, porque la gente entra y compra drogas de distintos tipos. sí, Pero sí, hay un capítulo que es el de sexo químico que encuentro que sí, une ambas cosas, como el sí, mercado de la carne mezclado con las drogas. Y muy sí. me voló la cabeza meterme como ver cómo confluyen esas dos, como la forma en que yo conocía a Grindr era uno por las drogas y otro por ser un chat más dirigido a los encuentros homosexuales. Sí, yo creo que ahí hay una clave bien importante, Pauli, qué bueno que lo preguntes, porque no todo, a veces a veces el ejercicio reflexivo, eh, po- uno podría preguntarse cuál es la posibilidad de llegada o la posibilidad de límite que tiene. Entonces, para mí, por ejemplo, el texto entre comillas de ficción, de autoficción, da posibilidades mayores. Y en ese sentido, creo que Sexo Químico en el Triángulo de las Bermudas, que es el texto que tú te refieres, Ajá. es un texto que a mí me convocaba mucho porque de alguna manera lo que se presenta ahí es lo que está pasando globalmente y ahí nos podemos meter en temas de las políticas de prevención del SIDA y todo, Ujú. pero las prácticas ya de las comunidades, digamos, gay, homosexuales, o maricas, a nivel metropolitano, son prácticas sexuales que están muy cruzadas por la droga. Es decir, están cruzadas por llamar por drogas hechas especialmente para los nichos. Es decir, éxtasis para comunidad electrónica, popper. El popper una droga que uno consumía en la disco gay, digamos, que tuvo su furor en los años 80 en las discotecas en Estados Unidos, en Europa, ¿no? Entonces, ese relato que hay ahí lo que hace de alguna manera es dar cuenta de cómo hoy día la gente está teniendo sexo. Entonces, de alguna manera también es como un llamado de atención respecto a los discursos que se hacen a nivel preventivo, que el condón y todo, y no se están dando cuenta que hoy día las prácticas sexuales de los jóvenes, por ejemplo, de los jóvenes gays, de los jóvenes homosexuales, están cruzadas por el consumo de drogas. Y eso significa que el discurso de lo preventivo, digamos, del condón, no está para nada anclado en las prácticas culturales y sexuales de esas comunidades. Entonces, en ese sentido, el sexo con droga de alguna manera llega en un tiempo que tiene una categoría a nivel metropolitano en distintos lugares que se llama chemsex, pues yo lo traduje sexoquico, y el chemsex se practica porque en un momento las drogas dan la posibilidad que tú tengas sexo desde todo el fin de semana, con un grupo de gente o con una Claro. pareja o con un trío. Entonces, es una nueva forma de vivir la sexualidad de una manera extrema, pero que se vive en muchas comunidades a nivel mundial, digamos. Entonces, es como una especie de momento, de fenómeno que se tiene que pensar. Bueno, hay estudios, hay investigaciones, hay políticas en distintos lugares porque es un fenómeno no nuevo, sino que ya hace por lo menos 10 o 15 años ya está en el mundo. Y en ese sentido, esas prácticas de Shensek están en todas partes, digamos. Es decir, no solamente se va a tener sexo, solamente por tener sexo, porque el que incluyan tecnologías, digamos, de farmacopolítica, diría apreciado, da la posibilidad de extender el tipo de sexo que tú tienes. Y Claro. tú puedes estar, o sea, yo afortunadamente aprovechando mi pasantía doctoral en Barcelona, me puse autoetnógrafo y, y me metí, digamos, en prácticas, digamos, como se cuenta ahí en un momento en Berlín y todo, me metí el de sexo químico aquí en Santiago, de finalmente de vivir esas prácticas, de vivir el consumo, digamos, de éxtasis, de todo lo que de alguna manera se está consumiendo, como prácticas también que yo no solamente las vería de una manera preventiva, sino que también prácticas de nuevas formas de construcción de subjetividad
de las comunidades respecto a la sexualidad que están de alguna manera cuestionando las políticas estatales de prevención clásicas. Entonces, de alguna manera, son nuevas formas de entender y de vivir la sexualidad en grupo, con tríos, en mayores lugares, pero que de alguna manera están fuera ya de esas lógicas, incluso del cuestionamiento de formas más tradicionales de vivir la sexualidad. No sé, estoy pensando en el matrimonio igualitario, relaciones de legitimidad que están, obviamente que uno puede estar de acuerdo con esas formas y esos entendimientos y esas prácticas para que logren los derechos que tienen que lograr, pero lo interesante acá es que estas prácticas son prácticas que están ocurriendo ahora y que están construyendo nuevas subjetividades. Y eso en ese sentido lo digo, no lo digo como una lectura moral, sino lo digo en el sentido que las comunidades construyen y se reconstituyen nuevas formas de vivir la sexualidad. ¿Y por qué no pensar en sexualidades colectivas? ¿Y por qué no pensar en sexualidades que están ocupando finalmente prótesis corporales para vivir el sexo de más manera? Claro. Oye, obviamente esta conversación está abierta, si alguien quiere hacer alguna pregunta. A mí me queda como un último punto y nos van quedando 20 minutos para cerrar, porque viste que si no Instagram nos corta, pero Fantástico, no si tenía alguien idea ya. quiere como preguntar, comentar, compartir, o a las que están recién uniéndose, estamos con Juan Pablo Sutherland, conversando, autor de Grindermanías, hablando un poco, desmenuzando algunas partes de su libro, que como les dije en un principio está disponible en forma física y también vía web en Librería en el Blanco, para quienes se interesen, por si acaso pasó el dato. Y sabes que me Fantástico. quedaba como el último punto, si nadie tiene alguna pregunta, como pasar ¿Ya? a la pandemia. Como Sí. tengo el recuerdo del presidente de Argentina invitando a la gente a tener sexo virtual, así como, háganse una aplicación, no sé, Tinder, qué sé yo, y fue como muy, qué loco también, como estás ahí recluido en tu casa, no toda la gente estaba en pareja, o no todos son exclusivos con las personas con las que tienen sexo, entonces mucha gente tuvo que estar en cuarentena solito, o sola, qué sé yo. Como esa invitación que se hace a meterse en lo virtual. ¿Cómo fue, cómo se vive, cómo se viste estos tiempos de pandemia desde el afuera, del buscar, el cruising, el Grindr, y que la gente pueda venir, venir, cruzarse, hasta este momento en que por pandemia estuvimos encerrados bastante tiempo? Sí, sí, yo creo que igual pasaron cosas muy locas porque de alguna manera también uno piensa que efectivamente que todos vamos a obedecer las órdenes de alguna manera de las políticas de salud de prevención y del confinamiento y todo, y obviamente que hubo un momento que estábamos todos asustados y en guardia, y claro, y todavía estamos, digamos, pero hubo un momento yo creo crítico que todos vivimos como que estábamos viviendo una película de ciencia ficción y que todo era complicado y que todo era difícil y todo el mismo tema corporal era una cosa muy feroz respecto a limpiarte, o sea, yo vivía en ese momento en el parque forestal y la gente, gente que conocía paseando perros que le lavaban las patas a sus perros porque paseaban por el parque, entonces era una parada gigante, pero ese contexto en un momento se da, pero en un momento también, como estaba metido pensando en Grindr, también me meto en Grindr y me meto en otras redes y había generalmente gente más joven, no estaba mucho pescando, o había un sector de gente que no estaba mucho pescando el tema de las medidas, digamos, de seguridad o entre comillas de prevenir el virus, y tenía una especie de actitud completamente vitalista o intensamente provocadora de igual tener sexo. Entonces, se siguió, habían grupos que ya no eran tan masivos como antes, pero la gente igual, por ejemplo, en la cultura marica, digamos, de tecnología, con Grindr o con otras redes, seguía teniendo sexo
y muchas veces se producían los diálogos, bueno, pero ¿te vacunaste, no te vacunaste? ¿Qué onda? Y había gente que no le interesaba. Entonces, hubo un momento también de autocontrol, es decir, pasaron todas de alguna manera, yo creo que pasaron todos los comportamientos posibles en la pandemia, y obviamente que también se cerraron muchos lugares de sexo anónimo y también de sexo institucionalizado por el mercado gay, como por ejemplo los saunas. Por ejemplo, un sauna muy famoso en Santiago, quizás el histórico, que es el 282, que está en el barrio Bella Arte, que es un barrio gay por excelencia, que es como el barrio gay del centro. Ese lugar se cerró, todavía no se abre. Entonces, eso mismo es como una especie, incluso yo termino el libro con una fantasía de imaginarme el sauna vacío, ¿no? Como una metáfora de la hecatombe, ¿no? De la bomba de hidrógeno ahí en un espacio vacío donde hubo siempre muchos cuerpos, muchas orgías, muchos deseos, muchas formas de vivir el sexo colectivamente. Entonces, en ese sentido yo creo que hubo mucho, o sea, hubo sexo y hubo mucha gente que desafió todas las políticas, digamos, de preventivas y tenía sexo, digamos. Incluso me acuerdo para el estallido social, yo estaba con amigos y para el estallido social estábamos en toque de queda, y igual la gente salía. Yo me acuerdo que yo estaba en el centro de Santiago y algunos decían, no estoy ni ahí con el toque, igual salían a tener sexo con otros, ¿no? Entonces, en ese sentido yo creo que el deseo siempre está en un lugar más allá de las medidas, ¿no? Entonces, el deseo por sí mismo como espacio imaginario, como potencialidad de encontrarte con otro, siempre nos lleva un paso más adelante y el tío ignora todas las posibles efectos, digamos, de, entre comillas, responsabilidad sobre sí mismo y se lanza igual, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que incluso ahora se siguen teniendo, hay lugares, digamos, donde se está teniendo mucho sexo, digamos, en comunidades, y se ocupan distintos tipos de, tanto Grindr como WhatsApp, como otras tecnologías, digamos, de Internet, de aplicaciones o de sitios que ocupan para tener sexo, incluso han incorporado, por ejemplo, pases de movilidad, han incorporado distintas maneras de entrar, pero sigue habiendo muchas prácticas, digamos, de deseo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el mismo confinamiento también provoca una potencia de explosión, digamos, y de contradicción, porque la gente igual quiere vivirlo si finalmente quiere hacerlo, no más como pulsión. Claro, y sobre todo pensando en que en esos tiempos, cuando empezábamos el confinamiento, que estábamos todos muertos de susto, Sí, todo muy virtual, po. El súper, sí, po. lo traían a la casa, entonces era imposible alejarte de la pantalla. Entonces No, estaba claro. ahí, lo tenías en la mano, entonces yo creo que sí, obviamente difícil como alejarse. También como dijiste tú, más el autocontrol, yo creo que fue lo que primó, como el autocuidado, autocontrol, hasta dónde voy a O, buscar. o sea, piensa en los amantes, independiente de su orientación sexual, piensa en los amantes preguntándose, oye, ¿te vacunaste, no te vacunaste? Oye, ¿con quién estuviste? No, estuve solamente no, yo no he tenido sexo con gente que no está vacunada. Es decir, todos esos diálogos, todas esas formas de encontrar con el otro existieron y existen, digamos, respecto al escenario pandémico, ¿no? Sí, Entonces, igual es interesante y también es interesante para mirarlo también como retrospectivamente respecto a otras pandemias que también fueron completamente estigmatizantes para la comunidad homosexual, como el SIDA, donde ahí finalmente era una peste, digamos, era como el estigma de la peste casi medieval, ¿no? Como un estigma, ¿no? Obviamente las epidemias o las pandemias tienen un control biopolítico y un efecto en las poblaciones que son muy complejas y muy heavy de analizar,
y que provocan situaciones de vigilancia, de autovigilancia y de vigilancia con el colectivo y también de autovigilancia con uno mismo, digamos, respecto a las prácticas que uno tiene. Entonces, en ese sentido, creo que es interesante esa frontera, ese lugar, esa fricción, y por eso yo también dije, como yo ya estaba terminando el libro, dije, me gustaría terminar el libro porque es como un registro de época, o sea, que alguien que vea este libro 10 años más, diga, oh, y este libro se terminó justo cuando estaba la crema con la pandemia del COVID y para ver cuáles fueron los efectos de ese lugar, ¿no? El efecto en los cuerpos, en los deseos, en las prácticas sexuales. Claro. Oye, parece que nadie tiene preguntas. Me encantó, me ha encantado mucho esta conversa, este diálogo. Me gustó mucho leer tu libro, encontrarme con esto, con mucha información que yo no tenía, sobre todo la teoría, que me parece que le da como un peso brígido. Obviamente ahí se notan como tus estudios, todo lo que has investigado. Entonces, agradezco mucho haber podido tener la posibilidad de leerlo y poder conversar también contigo directamente. Oye, Pauli, para mí también ha sido un gusto, me encanta que te haya hecho sentido el texto, el libro, porque eso es lo que uno quiere, digamos, y Sí, ojalá que aquí los que nos están, la comunidad que tenemos aquí, y agradecer el interés, digamos, de esta conversa entre nosotros y de este trabajo, porque tampoco es tan fácil de desplegar, digamos, porque tampoco es un texto tan fácil, es un texto también tiene su propio lugar, su propia dificultad, ¿no? Pero creo que es un texto que tiene su sentido político, digamos, de crítica y de reflexionar para pensar cómo estamos viviendo nuestra sexualidad en medio del capital, en medio de la pandemia, en medio de todo lo que nos toca llegar. Así que estoy feliz, lo pasé súper bien, encantado. también, porque Y también en Chile, también, porque pensemos en el sí, pues, contexto en el que estamos. No estamos en un momento tan fácil políticamente, si lo queremos ver así. para nada, Entonces, para nada. eh, que sea el reflejo, me gustó mucho ver ahí el reflejo de esta sociedad joven, pero también no solamente como un espejo, sino que también con un sustento que eso fue lo que más me gustó, siento, de poder meterme en Grindermanía. El sustento que Fantástico. acompaña con la teoría y todo eso que tengo súper marcada. Mm, No qué comí bueno. eso. Agradezco mucho también al Guido, que fue el que hizo el cruce entre nosotros, que Ya. siempre están ahí muy disponibles y como siempre son un aporte para el trabajo que hago yo. Agradezco también el espacio de la librería en el Blanco, que Mm. siempre me permite darme estos gustos. Qué Y bueno. también así, como me doy estos gustos, también es un poco buscando, como, oye, este libro está bueno, necesito que la gente lo lea, entonces, ¿cómo lo hacemos? Invitemos al autor, conversemos, consigamos algo, y eso, les dejo súper invitados a que lean a Juan Pablo. No solamente está Grindermanía en la librería en el Blanco, también está Papelucho Gay en Dictadura, que también salió por Alquimia. Así que Sí. eso, y también suscríbanse, porque estamos subiendo reseñas, video reseñas, ofertas, se pueden meter ahí directamente en el link que está acá en Instagram, y pueden ver el catálogo, suscribirse al blog, que vean nuestros contenidos también. Súper, Pauli, muchas gracias por la invitación, lo pasé espectacular. Fue una conversa entre amigos, así que me encanta. Sí, me faltó solamente un vinito nomás, porque te dije que estaba ahí Sí, con un vino blanco, sí. solo uno que no tuve, pero Conversa estuve entre amigas, fascinada. fantástico. Tomamos. Sí, súper. Muchas gracias, Pablo. Les recuerdo que va a quedar acá, así que tú de acá mismo lo puedes compartir en tu historia. Súper. Lo Ya voy a compartir queda como un absolutamente. registro. Yo igual lo comparto en mis historias como de mi Instagram personal. Así que muchas gracias a los que nos estuvieron acompañando estos 55, 56 minutos.
Muchas gracias a ti por tu tiempo. Bueno, como ya dije, al Guiña, al Sur Sí, y a Librería en el gracias. Blanco por permitirnos esta conversa. Así que te dejo un Sí, beso muchas gracias a la grande. librería. Y bueno, bienvenido a Librería en el Blanco cuando tú quieras. Ya, fantástico, me encantaría. Andas por Ya, Valpo súper. ahí, nos avisas Voy a pasar. y Seguro puedes si voy dejar a ahí Valpo, unos ejemplares firmados. sí, pero seguro, pero obvio que sí. Muchas gracias por la Te lo invitación, dejo, Pauli, y por Brian. la Un beso conversa. grande. Ya, chao. Que estén muy bien. Chao, chao. Igual. Chao.